estos minutos nos van a servir para poder ver el tema del abordaje nutricional. Yo soy el licenciado Jorge Chávez, nutricionista del equipo funcional de nutrición, y el día de hoy vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con qué tips generales existen para poder atacar el cáncer de mama o prevenirlo también desde el punto de vista nutricional. Pero para ello debemos recordar que existen factores de riesgo que nos van a poner en, justamente como ellos lo dicen, en un gran riesgo para poder desarrollar el cáncer, ¿ya? Esto no solamente está relacionado al cáncer de mama, sino también tiene una relación estrecha con gran parte de los cánceres de los cuales nosotros sufrimos, como por ejemplo el cáncer de colon, el cáncer de próstata, de estómago, de pulmón. Y estos factores, algunos de ellos son conocidos como factores modificables, ¿ya? Que son muy sencillos de cambiar y que las personas de esta manera van a prevenir estas enfermedades. Y ojo importante aquí, nosotros no solamente estamos hablando aquí de prevenir antes de tenerlos, sino también una cosa importante es que lo vamos a prevenir o vamos a prevenir no recaer, ¿ya? Entonces, es importante también saber ello, porque algunos pacientes tienen la dificultad de que superan después de la quimio, radio, la hormonoterapia que se utiliza para el cáncer de mama y empiezan nuevamente a hacer un estilo de vida poco saludable. Nuevamente fuman, nuevamente toman, empiezan a comer alimentos que no deben consumir, ganan peso y todo eso les predispone a nuevamente desarrollar este tipo de enfermedad. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son estos factores que son muy fáciles de modificar? Por ejemplo, el consumo del tabaco, que es el cigarrillo. Entonces, si yo dejo del consumo de cigarrillo, estoy eliminando de mi cuerpo alrededor de unas 60 sustancias tóxicas, ¿ya? Estas sustancias son altamente cancerígenas. Incluyen por ahí al CO2, incluyen por ahí hollín. En el tema del consumo de alcohol es importante, en el caso muy particular de ustedes, que debemos limitarlo al máximo, por favor. Algunos piensan de que, y se tenía la costumbre de que una copa de alcohol todos los días era bueno para mi organismo, ¿no? En realidad esto no es tan cierto. Hay algunos estudios que mencionan que este consumo constante de alcohol nos puede predisponer para el desarrollo, por ejemplo, de cánceres orofaringios. Lo que sí se recomienda es, por ejemplo, el uso de lo que son refrescos de uva, por ejemplo, ¿no? Que no contienen alcohol y que van a tener estas sustancias nutritivas que son similares pues al consumo del vino. En relación a los factores dietéticos, también son sencillos de modificar si es que se tiene la fuerza de voluntad, que es el tema de dejar de consumir todo lo que se conoce como comida poco saludable o comida chatarra, ¿ya? Por ejemplo, tengo a la hamburguesa, a las gaseosas, a las papas fritas, a los pollos broster, tratar de disminuirlo a lo mínimo posible. Y en relación, por ejemplo, a lo que es la obesidad y la inactividad física, tengo que poco a poco ir trabajando en ello porque está demostrado que la obesidad pues genera una alta predisposición a desarrollar cáncer de mama. ¿Ya? Nosotros hace más o menos unos 2 años, ya casi 3 años, hicimos un estudio a cargo de la licenciada Lourdes Sánchez y con ella encontramos que las mujeres que vienen al instituto para operarse por el tema de cáncer de mama, alrededor de un 65% tenían problemas de exceso de peso. Y si eso, por ejemplo, evaluamos solo el contorno de la cintura, que se llama perímetro abdominal, y que nos predispone en el desarrollo de las enfermedades, casi un 90% de los evaluados tenía un problema de elevada circunferencia de cintura. Entonces, este problema de sobrepeso, obesidad, está trayendo una serie de dificultades a las cuales tenemos que hacer frente para poder evitar todos este tipo de patologías, ¿ya? Ahora, la obesidad no solamente me va a predisponer al tema del cáncer, ya, sí es cierto, tiene una estrecha relación con el cáncer de mama, pero también me predispone a hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer cervicuterino, cáncer de colon, derrames cerebrales. Entonces, es un cúmulo de cosas que la obesidad me va a predisponer. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello y una de las cosas que yo debo evitar es subir de peso, ¿ya? Aquí alguna evidencia científica de lo que les mencionaba. El RR es el factor de riesgo que existe si las personas, por ejemplo, tienen más o menos unos 10 kilos encima de lo que deberían tener. Eso se llama sobrepeso, ¿no? Y nosotros lo calculamos con un IMC, que en este caso va de 25 a 30. Cuando yo tengo este problema de obesidad, por ejemplo, para el desarrollo del cáncer de mama tengo un 30% o un factor de 1.3. O sea, tengo
un 0.3% más o un 30% más probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer. Y si soy una mujer obesa, porque ya tengo un IMC mayor a 30, entonces esta probabilidad se puede volver hasta un 50% mayor. ¿Ya? Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay otros estudios que han evaluado ya la obesidad extrema, ¿no? Lo que nosotros llamamos obesidad mórbida. Y entonces, en el caso de cáncer de mama, en mujeres que tienen un IMC más de 40, que es más o menos unos 30 o 40 kilos encima de lo que deberían tener, el riesgo se vuelve al doble, más del doble. ¿Ya? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en cuidarme en el tema del peso. Y es un problema este constante y es lo que vamos a trabajar a lo largo de las exposiciones que vayamos teniendo, que es que las personas tienen que aprender a controlar su peso. Todo gira en cáncer de mama en relación al control del peso. Ahora, este tema del estilo de vida poco saludable y el desarrollo de la obesidad en realidad es una serie y es muy complejo y tenemos que atacarlo desde varios puntos de vista. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista social, tenemos, por ejemplo, que hay publicidad y marketing bastante engañosa y a las cuales ustedes tienen que tratar de no hacer caso, ¿no? Se cree que, por ejemplo, las personas que andan con una gaseosa en la mano, que comen hamburguesas o que comen de repente demasiado pollo a la brasa, son mujeres de éxito, ¿no? Que tienen mucho poder. Cuando en realidad este marketing está orientado justamente al consumo de este tipo de productos que a la larga me pueden generar problemas de obesidad. Desde un punto de vista económico también tiene mucho que ver y pensamos que llevar una alimentación saludable es una alimentación costosa, ¿no? Algunas personas piensan de que yo al querer llevar una alimentación sana me va a costar mucho y en realidad no es así como vamos a ver en la exposición. Más bien llevar una alimentación saludable es mucho más económica que de repente tratar de consumir alimentos que no están de temporada o que de repente tienen un valor alto. Solo por poner un ejemplo, si uno prepara, llamémosle un maracuyá, ¿no? Un refresco de maracuyá, que básicamente es usar agua, tu maracuyá, y en la medida de lo posible una cantidad mínima de azúcar o algunas de repente maracuyá con agua con maracuyá nada más. Gastarán alrededor para toda su familia de un medio kilo de maracuyá aproximadamente. Hoy el maracuyá en el mercado está alrededor de unos 2 soles 50, 3 soles, con lo que ese refresco te termina costando alrededor de un sol o sol 50, ¿verdad? Pero si eso lo comparamos, por ejemplo, con el costo de una gaseosa, estamos hablando alrededor de unos 5 o 7 soles, con lo cual tu gaseosa te cuesta alrededor de un doble, triple o hasta a veces 4 veces más. Entonces, lo mismo si hacemos comparaciones como por ejemplo con una pizza, ¿no? Que su valor para toda tu familia no va a bajar de unos 30 o 35 soles, comparado de repente a hacer una alimentación sana, como de repente hacer un pescado de repente sudado o de repente un ceviche. Hoy el pescado, por ejemplo, el furel es un pescado bastante económico, que está alrededor de 2 o 3 soles en el mercado. Y lo importante aquí es que tienes que tratar de buscar alimentos de estación, ¿ya? Entonces no veamos el factor económico como un factor que me va o que no me va a permitir poder desarrollar o poder tener una alimentación saludable. Y finalmente tiene también la complejidad biológica y aquí también hay que colocar al tema psicológico, ¿ya? Es importante que este abordaje en las mujeres que están sufriendo con cáncer de mama o que en algún momento lo han sufrido, no solamente se haga un abordaje desde el punto de vista físico, sino también tengo que hacer un abordaje desde el punto de vista psicológico, emocional. Eso es algo muy importante y sobre todo ahora que estamos en pandemia, nos pasa mucho a nosotros los nutricionistas y recibimos infinidad de pacientes que durante la época de la cuarentena han subido entre unos 4 o 6 kilos. La estadística nacional menciona que la ganancia de peso a nivel nacional ha sido alrededor de unos 5 kilos. Entonces, a todo ello tenemos que hacerle frente, ¿no? Y es importante que hagamos un abordaje integral. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de estos meses de exposición? Ahora, cuando hablamos de las causas en relación a la alimentación poco saludable o a la ganancia de peso, tenemos a que lamentablemente a la mayoría de nosotros nos gusta consumir todo este tipo de alimentos, ¿verdad? Todo lo que conocemos como snack, las canchitas, papitas, rosquitas, de repente por ahí nos gusta consumir demasiado chocolates, caramelos, chupetines, o de repente nos gusta consumir muchas frituras, o de repente por ahí muchos pasteles, ¿no? Entonces tenemos un alto consumo de este tipo de alimentos, en el cual también está incluido la sal, y para colmo de males, cada día hacemos menos actividad física.
Entonces, todo eso nos va a predisponer en la ganancia de peso y posterior complicaciones metabólicas. Y esto se ha visto inducido también por nuestro cambio en el estilo de vida. Cuando yo era pequeño, ¿no? Y seguramente ustedes también, nuestra afición era estar en el parque o ir de repente a recoger moras, higos, los que han tenido oportunidad de repente ir a recoger hasta papaya o naranjo o plátano, que habían en los fundos cerca de la casa, ¿no? La zona urbana o el casco urbano era muy pequeño. Incluso en las avenidas había gran cantidad de frutales y los niños en general jugaban mucho en ellos, ¿no? Hoy ya no se da de esa manera, ¿no? Hoy los niños todo el tiempo tienen problemas de sedentarismo y esto también no solamente aplica para los niños, sino también para nosotros. En actividades tan sencillas como lavar la ropa, quizás esto yo ya no lo he vivido, que mi abuela me contaba, y esta es una de sus fotos, que ellas bajaban a lavar la ropa al río, ¿no? De repente yo conocí el método de rasquetear la ropa, ¿no? Pero lo cual estás haciendo ejercicio durante toda la tarde. Pero hoy no, pues hoy lo hacen todo con aparatos electrónicos. O hay detergentes potentes que lo dejas remojando y ya no necesitas refregar la ropa. Y hasta en actividades tan simples como ver la televisión, antes teníamos que tener, o teníamos los televisores de perilla, y yo tenía que acercarme caminar unos 5 metros cada vez que yo quería cambiar de canal. Hoy ya no. Hoy tienes el control remoto y desde tu cama echado con tu balde de canchita o con tus hamburguesas, estás cambiando de canal, ¿no? Entonces, cada día hacemos menos actividad, incluso hasta para ir al mercado, ¿no? Era muy común ir al mercado caminando, regresar caminando. Entonces todo esto hacía de que caminemos y hagamos actividad física. Hoy no lo hacemos, pues no, hoy lo que hacemos es ir todo en moto. Para los que de repente por ahí tienen auto, quieren ir a comprar hasta el pan con el auto. Entonces eso hace que las personas ya no nos movamos como antes y eso nos está generando problemas. Hasta en cosas tan sencillas, ¿no? Las hamburguesas antes eran de este tamaño y ahora son gigantes, ¿no? Estas canchitas que eran típicas de los años 70 y que lo podemos ver en de repente algunas series como El Chavo del Ocho, ¿no? Eran canchas pequeñas. Hoy tienes al balde recargable cuando vas al cine, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos bloqueado por pandemia, pero cuando íbamos al cine teníamos esto, ¿no? De que íbamos y eran baldes gigantes de canchita, incluso hasta recargables, ¿no? Entonces, con ello, pues ha habido un cambio general de los hábitos alimentarios. Ahora bien, cuando hablamos del tratamiento que tengo que dar yo desde el punto de vista nutricional, debo recordar que voy a manejar 3 momentos. ¿Está bien? Hoy vamos a abordar básicamente el antes y el después. Ya habrá momento para poder abordar el durante. ¿Ya? Hoy nos vamos a centrar en el antes y el después porque son muy similares. ¿Ya? Es importante que si ustedes han sufrido de cáncer de mama, tengo que cuidar a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis hermanos, y para eso necesito cuidarlo desde todo punto de vista en el tema de alimentos, ejercicio y una serie de cosas que conversamos hace un momento. Y en el después, para evitar recaídas, algún tipo de complicación metabólica, como por ejemplo es recurrente que las mujeres que están recibiendo hormonoterapia, llámese anastrozol o tamoxifeno, terminen desarrollando también elevación del triglicérido o el colesterol, ¿no? Entonces, y eso muchas veces causado porque los hábitos alimentarios y adicional a eso el efecto del mismo fármaco pueden inducir a este tipo de enfermedades metabólicas. ¿Y cuál es la mejor dieta tanto para la prevención como para el tema del tratamiento luego de que ya superé toda la enfermedad? Este tipo de dieta, que es la que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de los diferentes capítulos que desarrollemos, se llama dieta mediterránea. Jorge, ¿y la dieta mediterránea la puedo aplicar en el Perú así, a rajatabla, tal y como me dicen? No, ¿ya? Nosotros tenemos que tratar de acomodarla a nuestra situación. Nosotros tenemos que acoplarlo a los alimentos que tenemos, porque incluso tenemos más variedades de alimentos que las que plantea la misma dieta mediterránea. Entonces, no es costoso, yo lo puedo manejar, porque esta dieta mediterránea, por ejemplo, coloca en la base a todo lo que nosotros conocemos como cereales integrales o granos andinos. Como por ejemplo, ¿quién, Jorge? Fácil. Si vas a comer pan, come de preferencia un pan integral o un pan multigrano. Si vas a consumir, por ejemplo, arroz, consume arroz integral
Y no lo hagas todos los días. Varía el arroz con de repente quinoa, de repente puedes usar trigo, ¿no? Puedes usar choclo como alternativa de cereales. También puedes utilizar de repente aquí algunos tubérculos que son muy buenos, como por ejemplo la mashua, la oca, los oyuquitos. Por ahí puedes usar camote o papa como alternativa. Pero ojo, y es importante, este grupo no debe estar mezclándose entre sí. O sea, en el desayuno, un solo carbohidrato, un solo producto harinoso, que sería, por ejemplo, consumir mi pan integral. A la media mañana, de repente, cambio ya por una fruta. A la hora del almuerzo y la cena, decido solo por una harina, que podría ser choclo, que podría ser arroz integral, que podrían ser menestras, que podrían ser de repente quinoa o de repente papa, camote, yuca u otros. Entonces, tratar de conseguir alimentos mientras menos procesos industrializados tengan, mejor. Mientras más integrales o el producto tenga más cáscara, mejor. ¿Ya? Ellos son la base de nuestra alimentación, es cierto, pero yo tengo que en la medida de lo posible que buscar este tipo de alimentos que son alimentos integrales. Luego voy a tener subiendo en este grupo a lo que conocemos como frutas y verduras, ¿no? Las frutas y las verduras deben ser consumidas como su manito 5 porciones al día, así como tu mano, 5, ¿ya? Y estas porciones de fruta incluyen 3 frutas o 2 verduras o 3 verduras y 2 frutas. Algunas acotaciones aquí, por ejemplo, que las frutitas tienen que ser consumidas del tamaño de tu puño. ¿Ya? Porque me ha llegado a pasar en algún momento que yo les decía 3 frutas al día y se comían una sandía entera, un melón entero o un mango entero. No, cada porción es del tamaño de tu puño. Lo mismo va a suceder en el caso de las verduras. Una ensalada no es una rajita de lechuga y 2 tomatitos. Es una porción grande de ensalada. Verduras en gran cantidad, un pirix grande. ¿Ya? Entonces tengo que consumir de estas 5 como mi manito. De preferencia que sean hojas y frutas que no sean muy dulces. Tratar de utilizar frutas más bien que tengan gran cantidad de agua, como por ejemplo melón, sandía, arándanos, papaya, mandarinas, ¿ya? Y tratar de que sean frutas enteras o picadas, no tanto jugo. En este grupito también se van a estar los aceites. En el caso de ustedes hay aceites funcionales bastante buenos. Tenemos, por ejemplo, ahí el aceite de oliva extra virgen, el aceite de Sacha Inchi y el aceite de ajonjolí. ¿Cómo se utilizan? Por ejemplo, no porque son aceititos, yo voy a utilizar 1 litro de aceite todos los días. Se utiliza en las ensaladas 1 o 2 cucharadas en el día. Para hacer tus preparaciones regulares, tus guisos, tus estofados, con aceite normal, el aceite de girasol, el aceite de repente que se utilizan en el mercado, hay diferentes marcas, ¿no? Y con estos aceititos yo puedo hacer estas preparaciones, pero con oliva, con Sacha Inchi o con ajonjolí, de preferencia en las ensaladas. Seguimos subiendo y podemos encontrar por aquí algunos lácteos. Una acotación importantísima que nos dice la dieta mediterránea es que estos lácteos tienen que ser descremados o lo que conocemos como light. Por favor, el queso tiene que ser queso fresco, pasteurizado, bajo en sal. No puedo estar usando queso mantecoso, queso serranito, porque esos quesos que son muy amarillos contienen demasiada grasita. ¿Ya? Entonces, ¿puedo consumir queso? Sí, de repente 1 o 2 veces, 2 porciones al día, pero siempre buscando que sean light. ¿Ya? Lo mismo sucede con la leche, lo mismo sucede con el yogur. Tienen que ser sin grasa y tienen que ser sin azúcar añadida. ¿Ya? En el caso de los yogures, hay yogures naturales que también son bastante buenos y que puedo utilizar. ¿Ya? Luego tenemos por aquí también a las que nos van a ofrecer proteínas, como por ejemplo los huevos. El pescado es el fundamento mayor en el tema de la dieta mediterránea y justo lo que les comentaba, ¿no? Hoy el pescado, el furel, el bonito, está cómodo, ¿no? Hay que tratar de aprovecharlo, al menos para los que estamos hacia la zona de la costa, ¿no? Porque de repente los que están hacia la zona de la sierra que nos están escuchando, no hay tanta facilidad de variedad de pescado, pero siempre vas a encontrar por ahí algún pescado de río como la trucha,
¿no? Entonces también puede ser una alternativa de consumo, pero tengo que tratar de consumirlo. Ventajas que tienen, por ejemplo, los de la sierra contra los de la costa, que ellos crían cuyes en gran cantidad y el cuy es un alimento muy limpio, al igual que el pescado. No tiene colesterol, es una carne bien fácil de digerir y que puedo consumirla, ¿no? Tienen la alpaca, por ejemplo, que también es una carne bastante limpia. Si me voy a la selva, gran variedad de pescados de río que puedo utilizar y que son una gran alternativa. Entonces sí tengo alternativas, pero no me puedo cerrar en tratar de consumir algo que no hay en mi zona, ¿no? Tengo que buscar alimentos que hayan en mi zona. ¿Está bien? 4 cositas y hasta aquí vamos a avanzar ya el día de hoy con lo que nos corresponde. Luego de eso, ya en la siguiente exposición que tenemos, vamos a tratar de ahondar un poco más en ello, ¿ya? Porque hoy solo estamos haciendo generalidades y recomendaciones muy básicas para ello. Conforme vayamos avanzando en las exposiciones, vamos a ir viendo cada una de estos alimentos y también cada una de las enfermedades que van a prevenir. Entonces, aquí vamos a tener algunos polifenoles mediterráneos, micronutrientes, ácidos grasos y granos integrales. ¿Qué son los polifenoles? No importa el nombre, solo recuerden que los polifenoles son nutrientes importantes que vienen dentro de las frutas, verduras, ¿ya? Y también los tienen algunos otros, por ejemplo, estos son polifenoles, no nos interesa mucho el nombre, pero quiero que vean dónde están. Por ejemplo, si hablamos de flavonoides, ¿ya? Los vamos a tener en verduras, frutas, semillas, de repente en algunos té, por ejemplo el té verde, el té de toronjil, son buenas alternativas para el tema de los flavonoides, ¿ya? Hay té chinos que son muy fuertes en antioxidantes, ¿no? Y esto puede ayudar en el manejo de la prevención y también el tratamiento posterior de estas enfermedades. Si hablamos de otro tipo de flavonas o flavonoides, tenemos por ejemplo al té de manzanilla, las naranjas, al pomelo como alternativa. Si seguimos avanzando por acá, cebollas, brócoli, manzana. Las bayas son, por ejemplo, los arándanos, ¿no? Son alternativas que van a prevenir enfermedades. Si ustedes ven, todo es básicamente frutas, verduras y granos integrales. ¿Y cómo previenen estas enfermedades? Miren, solo por ponerle algunos ejemplos, ¿no? El té verde, por ejemplo, lo que va a ayudar es a disminuir los RO son los reactivos de oxígeno, que son justamente los que producen oxidación y daño en nuestras células, previenen o hacen que estos ROS no aumenten, se mantengan muy pequeñitos, ¿ya? Además que este tipo de té verde, té negro, además disminuye el daño a nivel del ADN en los linfocitos. Recuerden que los linfocitos son todo el aparato de defensa de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces miren el efecto que tiene este tipo de alimentos. Si hablamos de repente de algunos órganos sulfurados, el más potente de ellos es el ajo, por eso es que la recomendación es que siempre utilicemos ajos para nuestras preparaciones. Va a fortalecer nuestro sistema inmune porque va a aumentar la liberación de algunas citoquinas como interleuquina 2, interleuquina 12. No interesa esto, lo interesante aquí es que fortalece nuestro sistema inmunológico porque las interleuquinas, al igual que los linfocitos y los macrófagos, ayudan en el fortalecimiento del sistema inmune. Si hablamos, por ejemplo, de otras frutas, verduras como el toronjil, la uva, el brócoli y algunos frijoles, lo que van a hacer, por ejemplo, van a jugar un factor muy importante en la supresión de algunos factores tumorales, como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B, que te va a predisponer al tema inflamatorio y que es muy común encontrarlo en el tema de cáncer. Entonces, de esta manera ellos van a prevenir estas enfermedades. En micronutrientes no vamos a pararnos mucho, lo que sí, y con esto vamos a ir terminando ya, es el tema de los omegas, ¿ya? El omega 3 es un alimento muy importante porque me va a prevenir todas o muchas enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, enfermedades metabólicas como la diabetes y o también el triglicérido colesterol. Y en estos últimos años hemos encontrado un potente efecto que tiene el omega 3 sobre la aparición del cáncer. Y cuando ya tengo cáncer, el omega 3 en dosis adecuadas y de manera continua puede prevenir a que ese cáncer no prolifere, ¿ya? Jorge, ¿y dónde encuentro omega 3? Miren, pues tenemos una maravilla de alimentos nosotros aquí
en el Perú y que son, por ejemplo, la anchoveta. ¿Ya? La anchoveta es uno de los alimentos que lamentablemente en el país no le hacemos caso. Muy pocas son las personas que consumen anchoveta de manera pues regular y vemos que son los más fuertes. El EPA y el DHA son parte del omega 3 del que estábamos hablando. Tiene casi 2 gramos por cada 100 gramos que consumo de anchoveta, ¿no? Entonces hay que tratar de promover su consumo. De cuando en cuando llega al mercado, pero como nadie lo quiere consumir, todo lo llevan para hacer harina. Bueno, no me gusta la anchoveta de repente, tienes ahí la opción de la caballa, que también es un pescado bastante cómodo en el mercado y que se acerca mucho al valor que tiene la anchoveta. Vamos a tener también al furel, por ejemplo, aquí no ha aparecido, pero el bonito está a la altura de la caballa en relación al omega 3. ¿Ya? Entonces tienes ahí la variedad de pescados y por eso es que te decía que los pescados son la base en la alimentación del paciente que tiene este tipo de enfermedad. Y también vamos a encontrar un aceite del que ya les hablé hace un momento, que se llama aceite de Sacha Inchi, que es el único que tiene grandes cargas de omega 3. Por eso es que en algunas ocasiones nosotros mandamos al consumir sí o sí aceite de Sacha Inchi. En el caso de ustedes, sería bueno también que lo consuman, porque es una buena fuente de omega 3, la única en relación a los pescados, y también el aceite de oliva, si bien es cierto, no tiene este omega 3, sí tiene otro tipo de omega en gran cantidad que se llama omega 9 y que me va a prevenir de enfermedades como la elevación del triglicérido y el colesterol. Entonces tienen la opción ahí de aceite Sacha Inchi y aceite de oliva para poder brindar a su cuerpo buena calidad de aceites. ¿Ya? Recuerden, por favor, y esto es algo importante y con ello vamos a ir terminando la sesión del día de hoy. ¿Ya? Cuando todo lo que hemos conversado en relación a lo que es dieta mediterránea, lo podríamos resumir diciendo que es alimentación saludable. La alimentación saludable es aquella donde yo voy a priorizar el consumo de vegetales, voy a priorizar el consumo de granos integrales, de carnes magras, del consumo de pescados, como alternativa para poder llevar una vida sana. ¿Está bien? Entonces, cuando hablo de dieta mediterránea, si bien es cierto, hoy nosotros lo utilizamos mucho para darle la evidencia a ustedes que existe para el consumo de uno u otro alimento, la base de todo esto es la alimentación saludable. Recuerden, por favor, que no existe ningún alimento mágico. Aquel que le diga, come esto y te vas a curar, no, te está engañando. Es el cúmulo de todas estas cosas, el consumir todos estos alimentos, el hacer actividad física, el dormir bien, en hacer trabajo de meditación y respiración, en el manejo del estrés. Todo eso es lo que previene las enfermedades. ¿Ya? Gran parte de ellas son alimentarias, falta de actividad física, estrés y muchas cosas que tienen que ver con estilo de vida. Entonces, no nos preocupemos tanto en estar, ¿qué medicina compro? O de repente, ¿qué suplemento me compro en la farmacia para que me ayude? No, invierte en tu alimentación. A pesar de que de repente van a decir, no, pero tú eres nutricionista, tienes que ver cómo hacerlo. No, la mejor vitamina que existe es la vitamina O. Y esa vitamina O es la que tú vas a conseguir en la olla de tu casa. ¿Ya? Lleva una alimentación saludable, hazla altamente variada, haz ejercicio y eso te va a ayudar a estar sano. Algunas cositas aquí, por ejemplo, en el almuerzo, priorízame siempre vegetales, vegetales, vegetales. No todo es arroz, también puedo usar papa, puedo usar menestras, puedo utilizar de repente trigo, quinoa, entre otros. Y recuerda, y con esto terminamos, que cada decisión que tú tomas tiene un resultado. Si yo decido el camino de comer hamburguesas, comida chatarra, pizzas, gaseosas, voy a terminar desarrollando pues el problema de obesidad y con esto todas las enfermedades que vienen con ellas. ¿Ya? Pero si yo decido por una alimentación saludable, en base a vegetales, en base de repente a paltas, a frutas, verduras, voy a terminar teniendo pues una vida bastante sana. ¿Ya? Entonces, eso es importante, por favor. Agradecerles de parte del equipo funcional de nutrición